pedir en el contexto. Entonces, mi primera sugerencia es que en el momento en el cual se vayan a actualizar, reformar o transformar los programas de estudio, como también los planes, se consideren los problemas actuales y los problemas hacia el futuro, en los próximos 3, 5, 10 y 15 años, buscando la participación de los egresados, de los líderes sociales, de los académicos, de los investigadores, pero también haciendo análisis prospectivos. Bien, pasamos a otra pregunta de nuestros compañeros del foro, Víctor, o de los participantes. Bien, hay muchas preguntas que están llegando de las personas que están aquí, que vienen de diferentes escuelas, como la Escuela Superior de Físico y Matemáticas. La maestra Aline Vázquez Torres plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles han sido las principales dificultades que se han encontrado al involucrarse con las competencias? ¿Las dificultades se incrementan por parte del profesor o del alumno? Muy interesante esta pregunta también, y bastante retadora. Voy a tratar de ser muy sintético, porque dificultades hay muchísimas. La primera dificultad es con respecto al concepto. Esto viene desde los años 70, cuando el concepto comenzó a ser empleado en la gestión del talento humano y progresivamente se comenzó a utilizar en la educación. Obviamente, esto ocurre fundamentalmente en los años 90. ¿Y cuál es la dificultad con el concepto? Que muchas veces se asocia competencias con competitividad, competición, en otras palabras, con rivalizar. Y se hace también la asociación con lo que pasa en el mundo empresarial, cuando las empresas compiten a nivel de servicios, a nivel de productos. Esa es la primera dificultad, que no tendría por qué presentarse, porque en el español, de acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, el término competencias tiene un significado muy concreto, que es lo que le corresponde a las personas hacer con responsabilidad. En otras palabras, se refiere a la incumbencia, a la idoneidad. En cambio, cuando se utiliza el término competencias en el mundo empresarial, allí la Real Academia Española de la Lengua le da otra significación, y es rivalizar con, competir. Entonces, muchas universidades a nivel de Iberoamérica se han cerrado a utilizar el concepto de competencia simplemente por cuestiones ideológicas, porque ven que allí se está promoviendo el libre mercado, el neoliberalismo, pero eso no tiene que ver con esto. El término competencias es un término del ámbito de la gestión del talento humano, que nos debe llevar a que las personas actúen de manera integral para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, con la apropiación y aplicación de los diversos saberes. En segundo lugar, hay una resistencia al cambio. Una resistencia al cambio de la cual muchas veces los políticos, los directivos, los docentes y los mismos estudiantes no tenemos conciencia, porque es inconsciente, es automática. Entonces, simplemente porque las competencias implican nuevas estrategias didácticas y de evaluación del proceso de formación, por ese solo hecho del cambio, ya no se trabaja. Y esto lo vemos en los diferentes actores del sistema educativo. La tercera dificultad radica en que a veces se ven las competencias como una moda. Entonces, como ahora ya todo es por competencias, los libros de texto, los congresos, los foros, muchos docentes piensan que esto es solamente de un momento. Entonces, ¿para qué nos vamos a formar y a dedicar a hacer planeaciones de secuencias didácticas si esto va a cambiar en 2 o 3 años? Pero eso no es así. Las competencias
son un concepto fundamental en la gestión del talento humano que tiene sus antecedentes históricos y que nos brinda unas herramientas precisas para orientar la educación hacia la sociedad del conocimiento. Estas son las tres principales dificultades, que igual se encuentran en todos los actores educativos. Mira, Sergio, hay varias preguntas que no nos va a alcanzar el tiempo de decirlas todas. Voy a tratar de articular 3 preguntas, 2 que están en el foro del Seminario de Repensar las Matemáticas y una del público que nos acompaña hoy. Este enfoque por competencias ha generado también resistencias en la comunidad docente, resistencias o posturas donde consideramos que esto lo hacemos o lo hemos hecho ya, el enfoque de competencias o el trabajo con proyectos. Pero me encuentro como planteamientos también, preguntarnos si esto ya se estará abandonando en un futuro muy próximo, o si desarrollar competencias es cuestión de élite, es cuestión de instituciones con grupos de pocos estudiantes, porque la maestra Angelina Rosario Guzmán Sánchez del ESICE te pregunta que si esto de desarrollar proyectos formativos es posible cuando tenemos 3 horas currículum, 3 horas a la semana para un curso en específico. ¿Es posible desarrollar proyectos formativos de esta manera? O bien cuando la maestra Lina María Muñoz de Colombia escribe y te pregunta, ante un problema de química, donde hay una fórmula, donde hay ciertos datos, ¿qué se tiene que hacer para integrar matemáticas, biología y química en ese proceso? Son así como planteamientos de poner en duda, de plantear la dificultad que implica este enfoque de competencias para nosotros los docentes, ¿no? Muy bien. Voy a tratar de hacer una síntesis frente a todas estas interesantes inquietudes que nos demandarían más tiempo. En primer lugar, con relación al comentario de muchos docentes de que esto ya se ha hecho antes, de que es lo mismo pero con otros términos, yo estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo clarificando bien de qué se ha hecho. Los maestros que tradicionalmente han tenido impacto en la formación, que han dejado huella en sus estudiantes, que han logrado formar ciudadanos creativos, emprendedores, con la inquietud por la ciencia, han aplicado muchas de estas estrategias. Y entonces ahí sí estoy de acuerdo. Mucho de lo que proponemos hoy día en competencias lo han aplicado los grandes maestros a través de la historia, cuando han logrado formar ciudadanos íntegros, integrales, creativos y emprendedores en sus diversas áreas. Pero ¿qué sucede? Que si revisamos el sistema educativo mundial, eso no ocurre. A nivel mundial, todavía la mayoría de países continúa formando estudiantes con una gran cantidad de contenidos, donde no se desarrolla el talento a nivel de la creatividad y el emprendimiento. Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, los últimos resultados de la prueba PISA, que es una prueba que se centra en determinar cómo los estudiantes a sus 15 años, después de haber terminado la secundaria, están en condiciones de resolver problemas del contexto, muestra que los países latinoamericanos en los cuales se aplicó la prueba PISA tienen bajos niveles en la resolución de problemas del contexto con los saberes disciplinares. Y eso ocurrió con todos los países latinoamericanos en los cuales se aplicó la prueba PISA. Entonces decir que esto de las competencias es lo mismo que hemos hecho tradicionalmente, pero con otro nombre, no tiene ningún sentido. Porque si tradicionalmente todos los profesores a nivel de Latinoamérica hubiésemos aplicado o estuviésemos aplicando estrategias para desarrollar competencias, pues nuestros estudiantes, desde la educación básica hasta la educación superior, las tendrían que demostrar. Y las competencias se demuestran
identificando, interpretando, argumentando y resolviendo problemas contextuales. No hay otra forma, y es con productos. Entonces, para sintetizar este primer punto, estoy de acuerdo en que las competencias no son algo nuevo, pero también estoy de acuerdo en que las competencias retoman experiencias de los buenos profesores del pasado y actuales que tienen impacto en el desarrollo del talento. En segundo lugar, varios de los participantes en este foro se preguntan si acaso esto es una cuestión de élite, de si las competencias es solamente para aquellas instituciones que tienen buenos recursos o para aquellos estudiantes que se pueden pagar buenas instituciones educativas. Lastimosamente, hoy día eso ocurre así en la mayoría de instituciones educativas a nivel de Latinoamérica. Se están formando estudiantes competentes es en aquellas instituciones donde mejores recursos tienen, donde mejor pueden capacitar a los docentes. Pero ¿qué propone el enfoque de competencias? El enfoque de competencias propone la equidad, propone que todas las instituciones educativas tengan las estrategias mínimas para desarrollar competencias en sus estudiantes. Propone que todos los docentes nos formemos en estas estrategias y que eso no siga ocurriendo solamente en unas cuantas instituciones que pueden tener los recursos adecuados y su talento humano para lograr esto. Y finalmente, ¿cómo podemos trabajar proyectos si tenemos pocas horas? Bueno, el enfoque de competencias plantea que los gobiernos deben buscar que los docentes puedan estar mucho más tiempo con sus estudiantes. Entonces, si un docente solamente puede estar unas cuantas horas a la semana y esas cuantas horas son solamente de clase, eso va a dificultar el desarrollo de competencias. Y esa es una de las cosas que se tienen que comenzar a cambiar. Y se comienzan a cambiar es cuando los políticos se comprometen más con este sistema y también las instituciones educativas hacen una mejor gestión. Tenemos aquí una pregunta de un alumno que está entre el público, José Antonio Hernández González. Él nos dice que desde la perspectiva del alumno, el enfoque por competencias debería ser ampliamente adoptada por los docentes de la Escuela Superior de Economía, para tener una visión más amplia y concreta del programa que se lleva a cabo en cada unidad de aprendizaje. Y también dice que, por otro lado, la cultura financiera como base de la ciudadanía responsable y como competencia debe surgir también de las unidades académicas para permear hacia la sociedad, porque si bien es cierto que en la familia se promueve una cultura financiera, esta no siempre es idónea. Muy bien, valoro mucho que los estudiantes se vayan apropiando de este enfoque, que lo consideren y también que se comprometan con ello, porque los docentes podemos formarnos, podemos aplicar las secuencias didácticas, pero si los estudiantes no colocan de su parte, con interés, con compromiso, con disciplina, con buscar el mejoramiento continuo, pues no vamos a lograr lo que se propone en la formación integral. Entonces, bienvenido ese comentario para que lo sigamos tomando como referencia también los docentes y los directivos, y eso nos lleve a tener más consistencia en la reforma educativa que se está implementando desde esta perspectiva. Bien. Son muchas las preguntas que llegaron por parte de los participantes que están aquí en el auditorio. Les invito a que las consideren colocar en el foro de discusión para que el doctor Tobón tenga oportunidad de atenderlas oportunamente, debido al tiempo con el que tenemos para esta sesión. Solamente antes de que la maestra Mauro empiece con el cierre de este interesante tema, me gustaría dar entrada a un comentario que llegó al foro
del seminario Repensar la Bioquímica, en donde la maestra Macarena Hernández Chávez, docente de la Vocacional 16, que está en Pachuca, Hidalgo, publica en el foro. Lo felicita, dice que en el nivel medio superior se está trabajando actualmente como una estrategia didáctica del proyecto Aula, que busca desarrollar los 3 saberes y la transversalidad de las unidades de aprendizaje. El proyecto busca resolver algún problema contextualizado y se considera como una secuencia didáctica de todas las unidades de aprendizaje del mismo grupo. Menciona el capítulo 3 de secuencias didácticas, metodología general de aprendizaje y evaluación. Dice que le gustaría saber cómo definir los indicadores de la secuencia didáctica y su inclusión en los instrumentos de evaluación. Muy bien, muchas gracias por el comentario respecto a este libro que elaboramos de manera colaborativa, los profesores, investigadores Juan Antonio García Fraile, Julio Pimienta y mi persona. Con respecto a los indicadores de una secuencia didáctica, nosotros básicamente proponemos lo siguiente: tener en cuenta la competencia o las competencias que se pretenden desarrollar con esa secuencia, y a partir de eso identificar cuál va a ser el proceso de formación en el estudiante. Generalmente, todo proceso de formación involucra los siguientes aspectos: sensibilización, conceptualización, planificación, ejecución, socialización y evaluación. Entonces, cuando tenemos dificultades para determinar los indicadores, podemos pensar en estos diferentes momentos y eso nos da la base para construirlos. Por ejemplo, sensibilización, entonces construye un indicador. Respecto a la evaluación, me motivo hacia el proceso de aprendizaje y entrego las evidencias en tiempo y forma. Bien, sencillito. Conceptualización, argumento el concepto clave de la secuencia didáctica. Por ejemplo, argumento el concepto de energía, argumento el concepto de ecuación electroquímica, o argumento el concepto de límite, o de integral, o de derivada, o argumento el concepto de cultura financiera, teniendo como base los referentes más actuales del área, y así sucesivamente. Esa sería la sugerencia que yo haría. Pero obviamente también podemos construir indicadores con muchas otras fuentes. Principalmente hemos iniciado un diálogo. Hemos iniciado un diálogo con muchísimas aristas, hemos tocado muchos puntos alrededor de las preguntas, los planteamientos y los intereses de quienes nos acompañan en estos seminarios Repensar. El diálogo continúa. El diálogo se extiende a través de los foros e invitamos a todos los participantes a subir preguntas, pero también a discutir con los compañeros los temas abordados, aportar elementos, compartir experiencias y compartir también nuestras dificultades sobre este enfoque sería muy valioso, porque esto nos permitiría darnos cuenta de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y seguramente el colectivo docente también puede apoyarnos. Este diálogo se extiende en un periodo aproximadamente de un mes, mientras se abre la otra sesión, y pues queremos invitar a Sergio que nos ayude a contestar algunas preguntas, que también interactúe. Son 3 foros, maestros, son 3 foros, y bueno, queremos invitarnos a que nos hagas a favor, ¿sí? Y ustedes, maestros, continúen este diálogo, continúen este planteamiento de dudas, preguntas, comentarios y impulsar también a nuestros colaboradores a aportar elementos para este enfoque que no tendrá efecto si no lo trabajamos todos. No sabremos de sus buenos resultados si no lo trabajamos todos. Y no podemos decir que esto puede o no funcionar si no lo hemos implementado todos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por
por continuar en el foro de nuestro diálogo. Ok, bueno, Ah. yo le agradezco mucho al IPN y a las diferentes academias que me han invitado a este foro. He visto muchos comentarios, muchas reflexiones y realmente esto enriquece el debate, un debate con altura, con respeto, porque aquí estamos invitados todos los que estamos de acuerdo, los que no estamos de acuerdo, los que estamos trabajando en el aula o los que simplemente estamos viendo si vamos por acá o no vamos por acá. Yo invito también a todos los que nos están viendo a través de los diferentes medios a que esperen las memorias de este foro. Van a estar publicadas en mi página web y también en la página web de las diferentes academias. Mi página web es www.facebook.com/stobon5. Muchas gracias. Bueno, y antes de terminar, Sergio, queremos hacerte una invitación a que nos des rápidamente una conclusión. Bien. Una conclusión sencilla. A ver, estamos en un proceso de cambio hacia la sociedad del conocimiento. Latinoamérica debe prepararse desde el preescolar hasta la educación superior para afrontar la sociedad del conocimiento. Sea o no sea por competencias, necesitamos esta preparación. Sea o no sea por competencia, necesitamos que los estudiantes se apropien de los saberes, los articulen y los apliquen en problemas contextuales. Sea o no sea por competencia, necesitamos que los estudiantes aprendan a gestionar el conocimiento, buscándolo en fuentes fidedignas, sistematizándolo, adaptándolo, creándolo, innovándolo y aplicándolo en retos. Y asimismo, necesitamos que los estudiantes aprendan a trabajar de manera colaborativa y para ello necesitan ejemplos. Los docentes debemos trabajar de manera colaborativa como también los directivos. Nuestros estudiantes necesitan que nosotros, los docentes y los directivos, también seamos flexibles y que podamos afrontar el cambio con estrategias. Muchas gracias. Bien, antes de cerrar formalmente la sesión, les invitamos para que el próximo 26 de marzo, en el seminario Repensar la Bioquímica, abordaremos un tema convergente también desde la universidad, desde un invitado de la universidad que se llama Glinda Irazoque Parazuelos, con el tema secuencias didácticas, aprendizaje y evaluación por competencias. En el caso de cultura financiera, la sesión la tiene el próximo 12 de marzo. Matemáticas tiene su siguiente sesión el día 19 de marzo. Les invito a que revisen los foros, revisen las páginas web en donde encontrarán los calendarios de manera puntual y el horario. Gracias. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias.